Jesús fue una persona de oración frecuente, persistente y prevalente. La oración era una parte indispensable de todo lo que era. Era la fuente de su vida espiritual, su crecimiento espiritual y su poder espiritual. En Mateo 26, verso 41, Él instó a sus discípulos a vigilar y orar para que no cayeran en tentación. Hubo al menos 2 momentos en la vida de Jesús en los que su oración se destacó sobre todos los demás. Uno de ellos fue en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús enfrentó la realidad de la cruz. Aunque sus discípulos estaban con Él, Jesús los dejó descansar mientras Él iba más adentro en el jardín y oraba intensamente, al punto de sudar gotas significativas de sangre. Vean Mateo 26 versos 36 a 44 y Lucas 22, verso 44. La segunda oración de importancia monumental ocurrió durante aquellas terribles horas oscuras que Él pasó en la cruz. A pesar de la intensa agonía de la crucifixión, el corazón de Jesús se volvió hacia sus verdugos y en favor de ellos oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23, verso 34. No hay duda de ello, nuestro Señor era un hombre de oración. ¿Cuándo y dónde oraba Jesús? La oración persistente y profunda no siempre es conveniente. La oración eficaz exige compromiso con el tiempo y el lugar. Jesús ejemplificó este hecho en Marcos 1, verso 35. Antes del amanecer del día siguiente, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Cuando Jesús oraba, lo hacía durante la calma del inicio del día, cuando no había nadie cerca y no había interrupciones. Pasaba un tiempo de calidad con su Padre, mientras su mente estaba fresca y libre de los muchos detalles de la vida. ¿Alguna vez te has levantado muy temprano en la mañana para orar? Estos momentos suelen ser los más vigorizantes, los más gratificantes, los más preciosos. ¿Dónde oraba Jesús? Él podría haberse quedado en su cuarto o en la casa, pero no lo hizo. Encontraba un lugar solitario para acercarse y comunicarse con su Padre. Como nuestro ejemplo, Jesús oraba frecuentemente. Pasaba tiempo de calidad en oración, orando cuando y donde las interrupciones no lo molestaran. Aunque Jesús venía del Padre, sabía que su fuerza estaba en la oración. Entonces, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros deberíamos? Si Él necesitaba encontrar tiempo de calidad para orar, ¿cuánto más deberíamos nosotros? Y si Él consideraba necesario estar lejos de los demás mientras oraba, ¿no deberíamos nosotros también? Si tienes un coche, sabes que necesitas abastecerlo regularmente o dejará de funcionar. Sabes que necesitas alimentar tu cuerpo regularmente o morirás. La oración es el combustible que alimenta el espíritu del hombre, y si tu espíritu no es reabastecido por oraciones frecuentes, se agotará y llegará a una parada completa. Cristo también pasó noches enteras en oración. Lucas 6, verso 12 dice: «En aquellos días Jesús fue a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios». Algunas personas dirán: «Pero no puedo hacer eso, necesito descansar». Sí, necesitas descansar, pero también necesitas pasar algunas noches en oración. Estoy de acuerdo en que no es fácil, pero es necesario. Debe haber sido así para Jesús, pues las multitudes frecuentemente solo querían tocarlo. ¿Cuánto debe haber necesitado la renovación que venía de esas noches a solas con su Padre? El resultado siempre era un suministro fresco de poder y unción, suficiente para el drenaje interminable de sus recursos espirituales. Pero durante esas noches, cuando oraba presentando ante el Padre las necesidades de la humanidad, Dios lo encontraba, y nuestro Padre hará lo mismo por cualquier persona que se preocupe lo suficiente para sacrificar algunas horas de sueño para un encuentro con el Todopoderoso. Renunciar a tu descanso para interceder por otros revela tu sinceridad. Dedicar a Dios solo una mañana, un día o una noche entera muestra tu pasión por ayudar y bendecir a las personas, indicando que ellas son tu primera preocupación. La Iglesia debe redescubrir su fuente de poder. Hoy, la Iglesia se ha embellecido, construyendo altos edificios y lugares de adoración impresionantes. Pero la misma Iglesia, en muchos casos,
está desconectada de las personas. Como resultado, hay una generación entera que no conoce a Dios, que no lo ama y no lo sirve. Mis amigos, esta generación necesita a Dios. La Iglesia hoy necesita renacer para la tarea de alcanzar esta generación para Dios. Necesita alcanzar la cima de la montaña y pasar tiempo en oración. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos esas reuniones de oración en la cima de la montaña. Necesitamos esos momentos de oración solitaria. Necesitamos estos 1000 veces más de lo que Jesús necesitó. La oración era la comunión de Jesús, su inspiración, su fuerza. Jesús estableció el estándar de oración para nosotros. Nos estaba mostrando cómo vivir, cómo adorar, cómo orar. Si queremos tener éxito en nuestras vidas para el Señor, haremos bien en seguir el ejemplo de nuestro Señor. Jesús dijo en Lucas 18, verso 1, que deben orar siempre y nunca desistir. Dios quiere que aprendamos a orar en tiempos de adversidad, en momentos de turbulencia, en tiempos de problemas. Él quiere que oremos y no desmayemos ni desistamos. No desistas, no desanimes. Cualquiera puede hacerlo, pero se necesita resistencia, valor y compromiso para orar y no desmayar. La oración no ocupaba un segundo lugar en la vida de Jesús. Es hermoso darse cuenta de que, incluso siendo Jesús el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la oración siempre ocupaba el primer lugar en su vida. La oración tenía la prioridad número 1 para él. ¿Tiene la oración el primer lugar en tu vida? ¿Tiene la misma prioridad que tenía en la vida de Jesús? Seamos muy honestos. La mayoría de nosotros oramos si tenemos tiempo. Oramos si el bebé no llora y nos perturba. Oramos si no necesitamos limpiar la casa, hacer compras o ir a trabajar. Sin embargo, si la oración debe ser eficaz en cada una de nuestras vidas como Dios pretendía, debe tener la más alta prioridad en nuestras vidas. Cuando Jesús iba a la cima de la montaña para orar, estaba allí con ese único propósito. Nada lo perturbaba allí. Entonces oraba. Y hasta que tú y yo podamos aprender a utilizar la oración de la misma manera enfocada, nunca lograremos alcanzar las cimas de las bendiciones y la unción y recibir la bendición de Dios. La oración sacerdotal de nuestro Señor, la oración de Jesús en Juan 17, es uno de los capítulos más significativos de toda la Biblia. En ella podemos sentir los latidos del corazón de Jesús mientras ora a su Padre, y las preocupaciones por su pueblo que él expresó allí son preocupaciones que deberíamos compartir al dirigirnos a Dios en oración. Examinemos algunas de las cosas por las cuales Jesús oró en su oración sacerdotal, la oración en la que también podemos percibir la profundidad de su amor por el Padre y por nosotros, sus hijos. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran uno solo. Ahora estoy partiendo del mundo. Ellos permanecen en este mundo, pero estoy yendo a ti, Padre Santo. Guárdalos por el poder de tu nombre, para que sean uno como nosotros somos uno. Juan 17, verso 11. ¡Qué realización tan preciosa! Jesús oró por ti y por mí, y Él oró para que fuéramos uno con Él, de la misma manera que Él es uno con su Padre. Piensa en la proximidad, el calor, la participación que ocurre entre padres e hijos. Y Jesús está pidiendo al Creador del universo que establezca esa misma afinidad entre Jesús y todos sus seguidores. El hecho de que Jesús haya orado por esto indica que es posible y que también debemos orar por esto. Jesús oró para que sus discípulos tuvieran alegría. Ahora estoy yendo a ti. Les he dicho muchas cosas mientras estaba con ellos en este mundo, para que estén llenos de mi alegría. Juan 17, verso 13. Qué maravilloso es darse cuenta de que cuando Jesús oró por todos nosotros, oró para que podamos poseer su alegría divina. Con los recursos de Jesús disponibles, nunca debemos estar tristes o infelices. De hecho, debemos estar llenos de alegría, su alegría. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8, verso 10. Cuando estamos alegres, estamos llenos de fuerza, pero cuando nuestra alegría se va, nos volvemos débiles. Esto también es un tema adecuado para nuestras oraciones. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran guardados del mal.
Jesús sabía que todos sus seguidores estarían bajo ataque. Su oración en Juan 17, verso 15 fue: «No estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno». Dios no nos quita de nuestros trabajos para mantenernos alejados de la exposición al mal. El diablo está determinado a destruirnos y continuamente intenta alejarnos de Dios y de su palabra. Pero Jesús, el Hijo de Dios, oró para que no fuéramos vencidos por ninguno de los trucos que el diablo emplea contra nosotros, y necesitamos orar de la misma manera. Jesús oró para que sus discípulos llevaran vidas santas. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17, verso 17. Jesús oró por santificación. La palabra santificar simplemente significa separar para un propósito sagrado, consagrar, purificar. Hay solo una manera, un único medio de lograr esto: la palabra de Dios. Dios providenció su palabra como instrumento de nuestra santificación. Efesios 5, versos 25 y 26 dice: «Maridos, amad a vuestras mujeres, como también Cristo amó a la Iglesia, y asimismo se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado por medio del lavado de agua por la palabra». Nos santificamos beneficiándonos de sus recursos, leyendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo conforme a la palabra de Dios y orando para que su purificación se realice en nosotros. Jesús oró para que sus discípulos fueran perfectos. Juan 17, verso 23 dice: «Yo en ellos y tú en mí, a fin de que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste como también me amaste a mí». Esto es increíble, pero es exactamente lo que Jesús oró, que podamos ser perfeccionados en Él, para que el mundo a nuestro alrededor conozca el amor de Dios en Cristo al observar nuestra vida limpia y piadosa. De hecho, necesitamos pedirle a Dios diariamente que nos use como testigos eficaces de su amor. En Juan 17, verso 24, Jesús oró para que sus discípulos recibieran la vida eterna. «Padre, deseo que donde yo estoy, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la gloria que me diste porque me amaste antes de la creación del mundo». Piensa en eso. Jesús oró para que los habitantes de todo el mundo pudieran recibir la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Juan 3, verso 16. Jesús es ese Hijo unigénito descrito en las Escrituras. Él es quien oró por nosotros, por ti y por mí, para que podamos heredar la vida eterna. Qué bendición y esperanza tenemos en Jesús. Y de la misma manera, debemos orar diariamente por la salvación de aquellos que amamos y que aún no conocen al Salvador. Sea lo que sea que seamos o lleguemos a ser en nuestras vidas espirituales, se lo debemos todo al Salvador que se entregó por nosotros, que oró por nosotros para que pudiéramos ser uno con Él, y que nos dio un hermoso estándar a seguir en nuestras propias vidas de oración. Señor Padre, ayúdame a aprender que tú eres el Señor de mi vida. Tienes el poder de gobernar todo lo que pienso, creo y hago. Cuando permito que mi mente vague por lugares que destruyen mi paz, recuérdame que esos son pensamientos ilegales. No me pides que me detenga en sentimientos y afectos que contribuyen a los miedos. Reconozco que mi mente vivirá en perfecta paz cuando fije mi atención en ti. Entonces, Señor Jesús, permite que tu paz gobierne mi corazón. Recuérdame la paz que tengo en tu casa y enséñame a ser agradecido por aquellos eventos que me hacen correr hacia ti, enfocarme en ti y permanecer en ti. Nunca necesito vivir con pensamientos temerosos y perturbadores. La verdad es que tú estás en control. Padre Celestial, te alabo por tu constancia y presencia constante en nuestras vidas. A veces podemos sentirte bien a nuestro lado. Sin embargo, es difícil comprender que realmente estás allí. A veces, la vida se vuelve tan dolorosa que nuestras mentes simplemente no pueden sentirte a través del dolor. A veces, retiras esos sentimientos para que podamos buscarte de manera aún más fervorosa. Padre, te pido que no confíe en mis emociones, pues son falibles, sino en tu amor por mí. Que confíe en tu palabra como la verdad que gobierna mi vida por encima de mi entendimiento.
Ayúdame a reconocerte y a creer en ti, incluso si mis emociones dicen lo contrario. Tú eres bueno, confiable y gentil. Eres tanto todopoderoso como amoroso. Que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, reine en nuestros corazones. Así como buscamos fijar nuestra atención en Él, que la confianza en la soberanía divina y en el amor infalible del Padre nos inspire a vivir sin miedo, anclados en la certeza de que Él es bueno, confiable y siempre está a nuestro lado. Que podamos descansar en la verdad de su palabra, permitiendo que ella gobierne nuestras vidas, trascendiendo nuestras comprensiones. Que la gratitud por su presencia constante y la búsqueda fervorosa de Él nos guíen en cada paso. Si hoy sientes el deseo de tener un encuentro transformador con Cristo, iniciando una nueva etapa de tu vida, o si quieres renovar tu compromiso por haberte alejado de los caminos por algún motivo, te invito amorosamente a aceptar a Cristo. Deja tu comentario abajo expresando: acepto al Señor Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.